Ahora, continuamos en el vestidor o room. Abrimos el archivo. Le damos a vestimenta, para ver la ropa que tenemos puesta. Comenzaremos quitándonos el cabello, que en este caso tiene el nombre de Bitsy Hair and Hat. Le damos clic derecho. Y elegimos la opción quitarse. Luego buscamos el cabello que compramos. Elegimos el archivo Firelight Hair. Vemos que tiene varias opciones. Elegimos la que dice HF2R. Le damos clic derecho. Y elijo la opción Añadir. Ahí vemos que va cargando el cabello. Debemos tomar en cuenta que a veces hay productos que al comprarlos, llegan abiertos, y van directamente al inventario, como es el caso del cabello que acabamos de colocar. Otras veces, llegan en cajas o bolsas. Por ejemplo, el vestido que compré, y que me voy a poner, llegó en una caja, y debo abrirla. Cuando llegan en cajas o bolsas, debemos ir a Objetos. Le damos clic al ítem. Y sin soltarlo, lo arrastramos hacia el piso. Soltamos. Cuando cargue, le damos clic y ponemos Abrir. Entonces, se abrirá un recuadro, que tiene que ir cargando. Cuando haya cargado, le damos a donde dice, solo copiar en el inventario. Vemos en inventario y notamos que no cargó la ropa, sino que cargó otra caja o bolsa. En estos casos haremos lo mismo que con la caja anterior. Le damos clic. Y sin soltar, arrastramos hacia el piso. Soltamos. Cuando cargue le damos clic a Abrir. Dejamos cargar. Finalmente le damos a donde dice, solo copiar en el inventario. Ahora buscamos el contenido de la bolsa, que en este caso, se llama Cinderella Liana Dress. Tiene varias opciones, elegimos la que dice Cinderella Liana Dress M. Le doy clic derecho y elijo la opción Añadir. Dejo que cargue. También colocamos el alfa del vestido. Elegimos Cinderella Liana Dress Alpha. Eso hace que el vestido quede puesto mucho mejor, con mayor precisión. Luego, vamos a vestimenta. Y nos quitamos el Bitsy Red Pencil Dress. Le damos clic derecho, y elegimos la opción Quitarse. Luego, de la misma forma, le quitamos el alfa, y le damos a Bitsy Red Pencil Dress Alpha. Esperamos que cargue y después le quitaremos los zapatos. Buscamos los zapatos, en este caso sería, el Bitsy Heels. Le damos clic derecho, y elegimos la opción Quitarse. También le quitamos la base de los zapatos. Le damos a Bitsy Shoe Base. Y por último le quitamos el alfa. Bitsy Heels Alpha. Cerramos. Buscamos los zapatos que hemos comprado, que en este caso se llama BM New Leana Pumps. Podemos ver que los zapatos llegaron separados, por lo que primero le colocaré el zapato izquierdo, dándole clic derecho y poniendo Añadir. Luego el zapato derecho. Clic y Añadir. Finalmente, también le ponemos la base. BM Leana Fitter. Y el alfa, BM Leana Alpha. Ahora veamos cómo quedaron los zapatos. Movemos, acercamos. Vemos que los zapatos quedaron perfectamente colocados. Observamos que los zapatos llegaron con un hood. Los hoods son para cambiarle de color a la ropa o a los zapatos. Probaremos el hood.
Se coloca igual que la ropa, dándole clic y añadir. No quedará colocado en el AVI, sino en la pantalla. Le damos al color rojo, al azul y a los demás colores. Tenemos 9 colores para combinar con diferente ropa. Ahora, veamos cómo quedó el AVI. Vestido con ropa nueva, cabello nuevo, y zapatos. Así podemos vestir a nuestro AVI. Con ropa gratis.